Saludos a todos, soy Dailos Peña, la persona que está detrás de los vídeos de Inmersus. Y bueno, he querido hacer este vídeo un poco más cercano y así aprovechar también para mostrarles las nuevas aletas de Carbontec, el modelo Apnea. Es el nuevo modelo que ha sacado Carbontec este año. Es una aleta de alta gama para los deportistas más exigentes. Se trata de una aleta de 85 centímetros de larga por 21 de ancho y con una inclinación de 30 grados. Para ello, Carbontec ha querido emplear el mejor material. A simple vista podemos ver que se trata de un carbono con un efecto metálico y esto es debido a la combinación del carbono con titanio. El empleo de este carbono le otorga a la aleta unas propiedades de resistencia y flexibilidad superiores al resto de modelos. Además, tiene un peso mínimo. Este conjunto que podemos ver aquí tiene en torno a los 670 gramos de peso. Además, este año Carbontec ha cambiado el proceso de fabricación en algunas de sus aletas y con ello conseguimos tener una aleta más resistente, más ligera y que aguanta mejor la fatiga con los años. Sobre la dureza de la aleta, Carbontec se adapta a las necesidades del deportista, ya tanto sea por su constitución como sea por el uso que le vaya a dar. Entonces, fabricará una aleta con la necesidad de una persona que a lo mejor tiene que entrenar en piscina y será diferente esa aleta si esa persona lo que va a realizar es apnea profunda o simplemente pesca submarina. Además, este año Carbontec cuenta con otra novedad que son sus perfiles de fabricación propia. Estos perfiles aligeran el conjunto, son muy flexibles por lo que no le restan el trabajo a la pala y están estudiados para tener el tamaño exacto para canalizar el agua, no se necesita realmente más. Este sería el tamaño idóneo. ¿Qué conseguimos con este tamaño? Que tampoco nos moleste la pala cuando realizamos estos movimientos, que estamos en superficie o que realmente estamos pescando y nos queremos mover por el fondo. Si tenemos los perfiles hasta la parte de trasera, que ya se une con el nervio del calzante, nos va a molestar, sobre todo en la parte anterior. Tiene un acabado en ángulo y también nos va a evitar a las personas que realizamos pesca submarina que el cabo de la boya se nos enganche, algo que suele ser muy típico. Este año Carbontec incorpora un nuevo calzante disponible, el C4-400. Es un calzante muy ligero, de los más ligeros del mercado. Este en concreto tiene un peso en torno a los 390 gramos y se trata de un calzante muy cómodo para ponerse, no tiene nada que ver con el C4-300 que se necesita un calzador, no es elástico, este no tiene ese problema. Tiene una zona dura como tiene que ser, los nervios y la zona del empeine es más duro y los nervios llegan hasta la parte trasera. Aparte de este modelo en acabado metálico, hay un modelo también en acabado, digamos, negro, que es el carbono trenzado como ya se utiliza en las R-Max, que no tiene tanto reflejo como tienen estas aletas. Y para continuar, hablar de ciertos detalles que llaman la atención y desmentir un poco los mitos, ¿no? Tenemos una punta simétrica y uno de los mitos que suelen haber en las aletas es que la punta simétrica nos la ponemos en el exterior de cada pie y nos va a ayudar a evitar el derrape y a mejorar nuestro aleteo. La técnica de aleteo depende del deportista y no realmente del aleta. El derrape de la aleta la va a evitar los perfiles y no la punta. Otro de los mitos que suelen haber en las aletas es que los acabados rugosos evitan el derrape. Como ya se ha mencionado antes, son los perfiles los que van a realmente evitar el derrape de la aleta y la técnica de aleteo. Si uno aletea muy torcido, es muy difícil conseguir que la aleta no se doble mal. Entonces, el acabado rugoso, aunque hay aletas que también tienen un acabado rugoso por la parte superior, no te va a ayudar a ello. Y bueno, hasta aquí este vídeo mostrando el nuevo modelo de Carbontec, las apneas. Ahora queda realmente lo importante, que es llevarlas al agua y ver cómo responden. Y nada, cualquier duda déjenlo en los comentarios, denle a like, suscríbanse y nada, nos vemos en el próximo vídeo.